esta película ya la vimos. Y está en línea Javier Gortari para charlar un poquito con nosotros y con nosotras, y para contextualizar esto que acababa de contarnos también este productor, dando cuenta de la situación en la que se encuentran. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo resumimos este trabajo, que además es interesante por la contextualización? Acá el corte es en octubre y casi un mes después los productores están pensando en no levantar la cosecha de verano y, si esto sigue así, tampoco la cosecha gruesa, digamos. Sí, a ver, yo lo venía escuchando, alcancé a escuchar la última parte de la entrevista al productor. Uh-huh. Y creo que es muy claro y una descripción de la realidad muy nítida. Uh-huh. A ver, pasó en un año de vigencia del DNU, lo que le llevó al menemismo y la desregulación de Menem-Cavallo casi 10 años. Claro. Se bajó, bueno, lo que se decía recién, ¿no? Se bajó de pagarse, de estar en un precio de los 370, casi 400 pesos en diciembre, antes de la medida, antes del decreto de necesidad y urgencia, a terminar pagándose a 180, 160, decía el productor. Uh-huh. Bueno, lo que implica, y esto que también con mucha claridad señalaba Miguel, si el precio de góndola es el mismo o fue aumentando encima algún porcentaje y el precio de la materia prima se bajó a la mitad, ¿quién se quedó? ¿Qué pasó con esa plata? O sea, esa plata que no es que no hay plata, esa plata fue una transferencia brutal de ingresos del sector productivo al sector agroindustrial comercial, digamos. Uh-huh. Ahora, sí, estaba pensando, porque en el estudio ustedes analizan esto con mucha precisión, pero a mí me preocupa y mucho lo que acabas de decir al principio, ¿no? El vértigo con el que esto se ha llevado, se ha ejecutado. Acá no ha habido ningún proceso de nada, ha sido a una velocidad asombrosa y quizá no alcancemos a ver con claridad, por lo menos yo no lo puedo hacer, el impacto que esto va a tener en poco tiempo más en todo el sector. Sí, en la jornada ya se hablaba, cuando se discutió el tema y se analizó un poco, se hablaba ya del impacto que está teniendo, no conozco exactamente, porque no he investigado el mercado, pero en los precios de las chacras, digamos, ¿no? Cómo han bajado los precios de las chacras. Y eso es casi una obviedad. Es una chacra que tiene 10 hectáreas dedicadas a la actividad yerbatera, con una actividad yerbatera que da pérdida, claramente pierde valor. Digo, es como 2 más 2. Uh-huh. Y entonces también aparecía, como fuera ya de la cuestión más de corto plazo del precio y la transferencia de ingresos, si no hay no hay una mirada más estratégica que nosotros no estamos conociendo, que es una cosa que ya planteó la Fundación Mediterránea en los 90, cuando en plena crisis de la yerba, la Fundación Mediterránea planteaba que lo sensato desde el punto de vista capitalista y claramente es así, desde esa racionalidad, es terminar con los yerbales viejos y poco productivos y dedicar esa tierra a otras plantaciones más rentables. En este caso, las plantaciones más rentables claramente no son el resto de las que tiene la provincia, sino lo que tiene mercado internacional mucho más dinámico, que es la pasta de papel. O sea, lo que podría parecer, y ligado también a la ley base y al RIGI, la posibilidad de que haya un proyecto, un planteo de destinar buena parte de la superficie
dedicada a la yerba mate y producir la yerba mate que se necesita, que no crece demasiado. La yerba mate es un mercado relativamente estable, crece al ritmo vegetativo de la población, no hay un consumo explosivo de yerba mate. Entonces la yerba mate con la mitad de los yerbales, pero produciendo el doble, que eso lo pueden hacer los grandes productores que tienen posibilidad de inversión, pasar de un rendimiento de 4.000, 5.000 kilos a un rendimiento de 20.000 kilos por hectárea. Con eso poder reducir a la mitad la superficie dedicada a la yerba mate y poder dedicar 100.000 hectáreas a la forestación. Si uno mira cómo creció en los 50 últimos años la superficie forestada con pino y eucalipto, vemos que pasó de que se creó el IFONA, el Instituto Forestal Nacional, que era el instituto que daba subsidio a la forestación, hace 50 años atrás, a la fecha superamos las 300.000 hectáreas con forestación. A la yerba le costó llegar a 200.000 hectáreas, le costó 100 años. O sea, el doble de tiempo para llegar a una superficie menor. O sea, digo, también creo que hay una mentalidad que en el discurso mileísta se entiende y tiene su lógica, y una lógica muy racional desde el punto de vista del capitalismo eficiente, es dedicar esa tierra a una producción más rentable y más dinámica desde el punto de vista del mercado. Lo que no tiene esa lógica, no contempla esa lógica, ¿qué pasa con los productores y la agricultura familiar que está ligada alrededor de esos yerbales pequeños, entre paréntesis poco productivos, trabajados en forma familiar? Es decir, si nosotros pensamos lo que pasó que lo ponemos en el estudio también, hay un trabajo de Diego Chifarelli, que analizó qué pasó con los departamentos de Iguazú y El Dorado en los 90 y cómo se fueron desplazando todo lo que era plantación anual o de yerba mate o de alguna otra plantación hacia la forestación, y cómo se redujeron las fincas, las chacras familiares, y pasaron a ser propiedades de Alto Paraná, básicamente, digamos, ¿no? Claro. Bueno, eso podría estar ocurriendo, y nosotros ponemos en el estudio una comparación de lo que está pasando en Uruguay. En Uruguay hay un avance fuertísimo de las pasteras. Claro. Y avanzando ahí no tienen monte nativo, tienen pastizales nativos, están avanzando sobre eso y ya tienen 3 enormes pasteras como las que tenemos nosotros en la provincia, digamos. Tal cual. Una que se iba a instalar acá, Botnia, que además ha sido denunciada por contaminación ambiental gravísima. Sí. Javier, aparecen 2 temas acá que me gustaría que por ahí nos ayudes también a entenderlos. El tema tarefero, porque ¿qué es lo que está haciendo? Y eso lo mencionaba también nuestro entrevistado recién. Están apareciendo los cosechadores, digamos, la cosecha mecanizada. Así que ahí hay otro gran tema, que es el nunca establecido número de tareferos que tenemos en la provincia, para ver cómo sigue también esa cuestión, ¿no? Sí, bueno, eso está avanzando. Hay una fábrica de maquinaria de cosecha de yerba mate en Oberá que no da abasto con la demanda de maquinaria. Como decía el productor, no todo el mundo tiene la capacidad de compra para hacerlo, pero bueno, como que hay una tendencia a reemplazar la conflictividad, entre comillas, de lo que significa contratar una cuadrilla de tareferos y reemplazarlo por una maquinaria bueno, con toda la ventaja, otra vez, entre comillas, que eso tiene, digamos. No es fácil reemplazar, obviamente meter una máquina en un yerbal de 5 hectáreas, por ahí no tiene mucho sentido. Entonces, mientras exista alrededor del 30-40% de la producción de la yerba, de la materia prima en pequeña producción o en pequeñas chacras, no va a avanzar tanto ese proceso. El proceso avanza en grandes plantaciones, digamos. De todos modos, el tarefero, también nosotros hacíamos la cuenta. Un tarefero que cosecha 500 kilos por día, le pagaban 40 pesos el kilo, sacaba por día 20.000 pesos. Si uno hace trabajando 20 días al mes, que es más o menos el promedio de lo que trabajan por distintas cuestiones de salud, cuestiones climáticas, etcétera, saca 400.000 pesos al mes, que era exactamente la mitad de lo que
del valor de una canasta básica al mes de agosto más o menos. Ahora, lo que es interesante también, con esos 500 kilos que el cosechero levanta en el día, se pueden hacer alrededor, kilo más, kilo menos, 150 kilos de yerba molida para la venta. Esos 150 kilos se están vendiendo a 4.000 pesos. Precio más, precio menos en el mercado, en la góndola, el precio al público. Quiere decir que el tarefero está produciendo en un día la materia prima necesaria para generar 600.000 pesos, o sea, 150 kilos, 150 paquetes de yerba por 4.000, nos da 600.000 pesos, y a él le pagan 20.000 pesos. Claro. Eso también da una dimensión de la explotación. Del nivel de... exacta. Por ahí uno se lo pone así, parece que está calificando, pero pongámosle una palabra más neutral, una asimetría. Bien. Sí, pero digamos, es la explicación de la historia de los tareferos, de cómo viven los tareferos, de las condiciones que todos los años enfrentan y sufren, y dónde va la riqueza de la yerba mate. También eso, creo que también hay que dejar de romantizar la historia de la industria madre. Esta es una madre que tiene hijos y entrenado. Sí. Pensaba un poco también, volviendo al título de este artículo, esta película ya la vimos, ahí mencionabas un poco desde la desvalorización del precio de las chacras, y relacionando un poco también con este modelo foresto industrial que podría estar ahí asomándose, que también viene con muy escasa posibilidad de garantizar empleo, digamos, ¿no? Porque ya lo vimos también, es una película que ya la vimos. Con los motosierristas. Exactamente, ¿no? Así que es un panorama complejo por donde lo miremos. Sí, es pensar que el mercado va a ubicar a todas las cosas en su sitio en función de la rentabilidad que tiene. Claramente la agricultura familiar no se la puede pensar de esa manera, porque obviamente que no entra en el esquema de capitalismo eficiente, capitalismo rentable o capitalismo de acumulación. Si estamos avanzando hacia un modelo, y estamos avanzando, como el de la minería, el del petróleo, de grandes inversiones, que para de algún modo explotar los recursos naturales que tiene el territorio argentino, no sería descabellado pensar que para Misiones el modelo pasa por ahí. Claro. Y viene de la mano también de una suerte de ordenamiento territorial, de esto que se está hablando también en la provincia, de los bonos de carbono vinculados al Ministerio de Cambio Climático. Entonces también garantizar, lo ha dicho el gobernador, que de las 3 millones de hectáreas que tiene el territorio, 1,5 millones son de reserva de biosfera. Bueno, esa reserva de biosfera es perfectamente compatible, en la medida que se lo controle como corresponde, con el otro 1 millón de hectáreas destinadas a las producciones rentables, y las producciones rentables van a ser aquellas que tengan los mejores rendimientos, y los mejores rendimientos son de las inversiones que se puedan hacer en las chacras, y claramente el que puede hacer inversión en las chacras son los grandes productores ligados verticalmente a la industria, a los que tienen la posibilidad de cerrar el circuito y vender el paquete en góndola, y claramente el pequeño productor, la agricultura familiar, no entra en ese modelo. Un poco lo dice el DNU, dice, ¿por qué no vamos hacia el modelo vitivinícola? En el modelo vitivinícola son bodegas con inversores extranjeros muy importantes, con un producto de altísima calidad, un producto de exportación, fuertes inversiones, pero que un poco lo que ha ocurrido es que la pequeña producción fue absolutamente desplazada, digamos. Claro, y ahí aparece, Javier, otro tema, que es el tema, lo acabas de plantear de alguna manera, que es el tema tierras. Ese 1,5 millones de hectáreas de reservas, que ya sean estatales o reservas privadas, sobre las que, si seguimos el ordenamiento territorial, no se puede avanzar con la forestación tal cual. Esa forestación buscaría, en ese mismo caso, las tierras
que serían ahora poco rentables de los sectores yerbateros, tealeros, etcétera. Esto es un poco el mapa futuro, ¿no? La disputa por la tierra. Y el agua. Sí, sí, sí. Aparecía muy fuerte en la jornada esto que estaba diciendo, la disputa por la tierra, sea para agronegocio soja, agronegocio forestación, agronegocio, no agronegocio en minería, sino el litio y las tierras de la cordillera. Y también señalaba que en Mendoza estaba produciendo también un avance sobre los cultivos de vid menos rentables para desarrollo inmobiliario y desarrollo turístico. Lo mismo pasa en el sur, en Bariloche, en esta zona, en Córdoba, en Mendoza. El tema de la tierra, la tierra es como el único bien que no se puede aumentar. Es la que está limitada. Y mientras va creciendo la población, se convierte relativamente en uno de los bienes más escasos del planeta. Y entonces claramente la especulación y la disputa por la tierra es un escenario que no lo vamos a tener en los próximos años con mucha crudeza, me parece. Pensaba también lo interesante de los espacios estos de intercambio entre investigadores que puedan permitirnos ver el país de manera completa, digamos, ¿no? Región por región, para ver qué está pasando también desde estos proyectos que con la llegada del DNU, la llegada de esta gestión de Javier Milei se profundiza, pero esto no es nuevo, digamos, ¿no? Claro. No, y claramente, más allá de los análisis y de mostrar lo que va ocurriendo, también hay como una cosa, de un interrogante de qué es lo que deberíamos hacer para frenarlo. Eso tiene un freno que es más político, claro, pero también convengamos que aún en el gobierno anterior, que supuestamente era favorable a otro modo de ver la realidad, tampoco fue muy eficiente. Exacto. O muy productivo los apoyos a la agricultura familiar, a todo esto que estamos hablando de preservación del medio ambiente, de la naturaleza, de la producción en pequeñas fincas, etcétera, los campesinos, la mano de obra de pueblos originarios, etcétera. Hay como una zona gris de que hay que analizarlo. Me parece que no fue muy feliz lo ocurrido. Y claramente frente a este avance terrible en un año de lo que significa decir, vamos por lo que es rentable y lo que no es rentable afuera, como diría el presidente, es como muy complejo, muy crudo y como que políticamente está resultando difícil enfrentarlo. Esto que decía el productor, queremos el diálogo. Acá nadie dialogó con ellos para bajarle el precio a la mitad al kilo de hoja verde. No hubo un consenso. El consenso lo tuvieron 5 grandes agroindustriales, 5 grandes empresas yerbateras, o 3 o 4, resolvieron vamos a pagar esto, y si no importamos, y a joderse, digamos, ¿no? Y uno piensa que cómo se enfrentaba en los 70 esta situación, que era parecida, y se enfrentó con la organización del Movimiento Agrario de Misiones, que cortaba la ruta, que prohibía, no prohibía, pero impedía la circulación de camiones con cosecha a través de distintas acciones, clavos, miguelitos, corte de ruta, etcétera. Y entonces la gente o los productores organizados en la calle y en la ruta lograron algunas conquistas. Y creo que el camino es ese, toda otra insinuación de diálogo, de razonabilidad. Me parece que uno mira lo que está pasando en el Congreso con el DNU y con la ley base,
claramente no hay, o sea, o por lo menos por ahora los acuerdos van en sentido contrario. Entonces creo que hay que pensar aunque sea riguroso, aunque sea complejo, aunque sea difícil, en esto que lo plantea el mismo productor, en alguna medida de fuerza que impacte seriamente en la toma de decisiones. Javier, bueno, muchas gracias por este tiempo, muy interesante además el trabajo como para seguir profundizando en esta temática, ¿no? Y aportando también desde la universidad a esta discusión que se está empezando a generar, y decíamos, empieza a interesar también lo que pasa con la industria, con el sector yerbatero, a investigadores a nivel nacional. Bueno, hay consultoras que están siguiendo la actividad yerbatera casi mensualmente, digamos, ¿no? Para dar cuenta también de la gravedad y de lo difícil que es dimensionar hasta dónde está afectando estas medidas del Gobierno Nacional. Así que mil gracias. Sí, yo creo que habría que destacar también, acá hay un gran ausente, un gran silencio, que es el Gobierno provincial. Claro. Digo, me parece que el Gobierno provincial debería exponerse y salir a decir algo, cuál va a ser su política, qué es lo que va a acompañar, qué es lo que va a apoyar, porque a lo mejor si el gobierno provincial nos dicen que efectivamente les parece sensato avanzar hacia una nueva pastera con 100.000 hectáreas reforestadas, bueno, sirve para aclarar los tantos, pero digo, el silencio creo que genera un montón de incertidumbre y de pensar, y el silencio que no es neutral, el silencio cuando está avanzando fuertemente la política del DNU y la política de la ley base, el silencio es acompañar lo que está ocurriendo, ¿no? O esta cosa que es peor, hacer como que les acompañan, les acompañan el sentimiento, pero después siguen sosteniendo el DNU, sosteniendo... Se acompañan al velorio, van al velorio y te dan las condolencias. Bueno. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Qué tremendo esa imagen, Te acompañan al velorio, me quedo con esa idea. Porque es un poco la sensación, cada vez que hablamos con los productores preguntamos esto también, porque el gobierno provincial ensaya